agradecemos a cada una de las personas que todos los sábados de 7:30 a 9 de la noche están pendientes en este su programa Llegó la Hora. Llegó la hora de decir la verdad, de decir las cosas tal cual son, de llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. También con repetición los domingos de 1:30 a 3 de la tarde. Como todos los programas, siempre traemos invitados especiales con un solo propósito: que el conocimiento llegue a cada hogar, de cada departamento de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias, para poder enriquecernos y romper nuestros propios techos y aprender más y más acerca de temas que van a ayudar e influenciar para que tengamos una Honduras mejor. El tema que estamos tratando el día de hoy es la migración y su impacto. Sabemos que la migración no es nueva. Desde el tiempo de la creación del hombre hay migración hasta el día de hoy. Algunas migraciones que se llevan a cabo son de manera voluntaria, otras de manera involuntaria, pero el ser humano está en constantes cambios. Y hoy traemos invitados especiales que nos van a hablar acerca de los conceptos diferentes, que a veces los manejamos de una manera equivocada. Por eso, el día de hoy damos la bienvenida de manera muy especial a la doctora especialista en este tema de migración y especialmente que sacó un doctorado, Indira Ríos, que es doctora en estudios migratorios. Un saludo a nuestra audiencia de Canal 6, doctora, para entrar en este tema tan importante como es la migración y su impacto en nuestro país. Buenas noches a todas y todos, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan importante, bueno, de interés nacional, pero también de interés internacional. Bueno, también tenemos con nosotros a César Ramos, licenciado César Ramos, que también es especialista de procesos migratorios y de la centrificación social acerca de estos temas de migración. César Ramos, un saludo a esa audiencia que nos está escuchando en los diferentes departamentos de nuestro país. Hay dos aldeas que este programa es cadena nacional: El Cedrito, Subirana, Yor, en el departamento de Yor. También de Santa Bárbara, de Chinda, nos dijeron, por favor, salúdalo. Siempre escuchamos este programa Llegó la Hora. César Ramos. Muy buenas noches, licenciado Alfredo Andrade, Indira Ríos, compañera de trabajo, y a nuestro hermano, amigo y compañero Leonardo Pineda. Es un gusto y una alegría poder estar esta noche aquí para conversar sobre un tema tan importante en la vida nacional como es la migración y el impacto que esto tiene en la vida de miles de hondureños, hondureñas, millones de personas en el mundo, familias, comunidades y pueblos. Es una realidad que está presente y que es importante conversar y prestarle la atención que corresponde a efecto de ir buscando alternativas ante este drama humano. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. También tenemos en este día al licenciado Leonardo Pineda, que también está aquí con nosotros. Ya, bueno, es parte de este Llegó la Hora. Y un saludo para toda esa población de Canal 6. Bien, buenas noches, Pastor Ángel. Buenas noches, pues, también a César Ira. Qué bueno estar nuevamente en este programa, ¿verdad? Para compartir este tema tan importante, que realmente, como usted, no solamente hablar de migración, sino hablar de los impactos que ha tenido la migración en nuestro país, que a mi juicio han sido bastante severos, ¿verdad? Ver tantas familias desintegradas, ver tantas personas, niños criándose sin sus padres, con su madre o sus familiares, tantas personas que se han perdido en ese trayecto. Es doloroso, es triste, es lamentable, pero es bueno hablar de estos temas para que realmente podamos comprenderlos de una mejor manera. Gracias por la invitación. Bueno, agradecemos y queremos hablar de este tema que es tan importante, ¿verdad? Yo creo que en el mundo hay tanta migración. En estos momentos que hay guerra entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Palestina, y sabemos que son miles de personas, quizás millones de personas que están saliendo de sus diferentes
países para buscar refugio, buscar condiciones diferentes, ¿verdad? Hay una fuente diferente, la migración no es la misma en todos los países, pero queremos enfocarnos en Honduras, la migración y su impacto. Queremos hablar de algunos conceptos que manejan nuestros invitados y que debemos manejar esos conceptos de manera muy clara cada uno de nosotros para poder entender. Yo creo que en este momento en que hay un desplazamiento de muchas personas fuera de nuestro país y que también hay personas que vienen a nuestro país de otros países, tenemos que sensibilizar, tenemos que tener una actitud diferente. La Biblia habla precisamente de esos casos y la actitud que Dios manda hacia Israel y hacia la población mundial que debemos de tener con los extranjeros, con las personas que están sufriendo alguna condición y se han salido de su país no porque no querían salir fuera, sino precisamente porque fueron obligados de diferentes maneras. Queremos en este momento hacer una pregunta a nuestros tres invitados acerca de los conceptos que las personas deben de manejar y queremos comenzar con la doctora, por favor. Bueno, para empezar hay que mencionar que usted pues ya lo señaló al inicio. La migración no es nueva en la historia de la humanidad, ¿verdad? La migración ha acompañado el desarrollo de hombres y mujeres. Y de hecho, si comparamos también la población mundial con el porcentaje de movilidad humana, solo es de un 3.6%. Pero se vuelve alarmante por las condiciones que acompañan a este 3.6% que se moviliza. Y aquí encontramos, digamos, conceptos como, digamos, migración en general, que es la movilidad, ¿verdad?, el cambio, digamos, de domicilio de una persona, pero dentro de esto se ubica la misma migración interna, el desplazamiento forzado interno, y actualmente hay mucho debate. Hay mucho debate porque más allá de mencionar el término de migración, pues se habla de desplazamiento forzado. ¿Y cuándo se habla de desplazamiento forzado? Bueno, según la Convención de Ginebra de 1959, nada más toma, digamos, como refugiados, que son esos que tendrían derecho, digamos, a irse exiliados y a ser recibidos en un país cuando hay, digamos, conflictos armados. Pero la discusión ahora en día es que en el contexto que fue creado ese término, ya hace muchas décadas y está totalmente descontextualizado, entonces hay que ubicarlo, digamos, hablando de Honduras, hablando de América Latina, en las realidades de este momento. Y eso es, digamos, cuando hay movilidades humanas que se dan desde territorios, digamos, como el nuestro, con grandes niveles de desigualdad, con un 64.1% de pobreza, se está diciendo que a esto ya no se le puede llamar que hay una voluntariedad de moverse, sino que esto deben de ser tomados como desplazamiento forzado. Y también es interesante porque por lo menos en estudios que he realizado, a la gente que se entrevista también dicen que ellos no quieren irse, que se ven obligados a irse. Entonces, incluso retomando los propios discursos de hombres y mujeres, estos son desplazamientos forzados. Es interesante y es muy importante que conozcamos estos términos, ¿verdad? Porque mucha gente se va del país porque dice, bueno, yo quiero con mi familia vivir en Europa, ¿verdad? Y optan por irse a otro país porque quieren mejorar su condición, pero es una decisión personal. Pero en este caso, lo lamentable es que muchas personas se están yendo porque se ven obligadas por su condición, porque hay violencia, porque hay algunas condiciones que empujan a tomar esta serie de decisiones que no son buenas para una nación como Honduras, que nuestro mayor recurso no es que contamos con el segundo arrecife coral más grande del mundo. El mayor recurso sigue siendo la población, sigue siendo las personas, y se nos van muchas personas fuera de nuestro país que podrían desarrollar, que podrían emprender en nuestro país y sacarlo adelante. También contamos en este día con el licenciado César Ramos, ¿verdad? Y el licenciado César Ramos, quisiera hacerle una pregunta bien importante, porque hay diferentes tipos de migración, ¿verdad? Algunos llaman migración regular, algunos llaman migración irregular, y la gente no sabe cómo conceptualizar cada una de ellas. Licenciado César Ramos. Muchas gracias.
Bueno, primero decir que la migración es un derecho humano, ¿verdad? Hay que reconocer y partir de ese principio fundamental que toda persona, todo ser humano, además de ser sujeto de derechos, le corresponde o puede tomar en libertad la decisión de migrar, de ejercer este derecho humano. Ahora bien, no todo mundo tiene la capacidad de poder ejercer esta movilidad o esta migración de manera, digamos, regular, que todavía también están en discusión estos conceptos de lo regular y lo irregular, porque al final de cuentas los seres humanos no deben de estar etiquetados bajo ninguna categoría de exclusión entre lo regular y lo irregular. Yo creo que todos somos regulares, en cuanto todos poseemos una dignidad como hijos de Dios en primer lugar. Así como Dios nos recibe como hijos a todos, sin distingo, sin discriminación, toda persona humana, por tanto, es sujeta de derechos y puede ejercer el derecho a migrar. Entonces, lo de regular y lo irregular son términos que la misma humanidad y la sociedad han venido acuñando, pero que igual hay que diferenciar. Se entiende que un migrante regular es aquella persona que ejerce este derecho bajo los requerimientos, digamos, jurídicos, normativos que establecen los países, bajo una ley de migración y extranjería. En el caso de Honduras, sabemos que toda persona para poder salir del país debe tener primero su identidad, documento nacional de identidad. Segundo, su pasaporte para poder viajar. Y hay países que han establecido que para poder ingresar debe también tener una visa, que es como un permiso especial que está dentro de la libertad y obviamente la soberanía también de los países de poder aplicar estas medidas. Y la migración irregular, que son aquellas personas que no tienen capacidad o que no son sujetos, diríamos, que prácticamente pareciera que están como en central de riesgos en los bancos, ¿verdad? Y que no pueden optar a una visa, por ejemplo, para ir a Estados Unidos. Entonces, deciden hacer este viaje o emprender esta ruta migratoria de manera irregular, es decir, no poseen muchas veces un pasaporte, menos una visa, y en otros casos, muchas personas ni siquiera un documento de identidad personal. Menores, por ejemplo, sin un documento partida de nacimiento, adultos sin siquiera una DNI, como le llamamos ahora, el documento nacional de identidad, de tal manera entonces que a eso se le denomina irregular, el no sujetarse a las normas jurídicas que establecen ya los diferentes estados en los distintos países. Pero, repito, al final, toda persona, bajo cualquier circunstancia, siempre va a ser sujeto de derechos y va a estar revestido de esa dignidad humana que procede de ser hijos de Dios. Y de ahí entonces que se desprenden una serie de derivaciones de esta situación de la migración. Recordemos que tenemos la migración interna, que es aquellas personas que vienen de zonas rurales, por ejemplo, del país, hacia las zonas urbanas, en este caso la zona central, la zona del Valle de Sula o en el caso del litoral atlántico en Ceiba. Tenemos también la emigración, que es cuando las personas deciden irse del país hacia otro país, cruzando la frontera nacional. Y la inmigración, que son los que entran al territorio nacional, como el caso de los migrantes en tránsito o los llamados flujos migratorios, que son estos grupos de personas que entran al país y al momento que entran se constituyen en inmigrantes. Han entrado al territorio nacional, como nuestros compatriotas cuando entran al territorio mexicano, Estados Unidos, adquieren esa categoría de inmigrantes mientras permanezcan en un territorio que no es el de su país de origen. Y luego, dentro de otras modalidades también tenemos lo que usted mencionaba, Alfredo, el desplazamiento interno forzado, que puede ser por razones de violencia, como también puede ser por razones climáticas. Aquí en Honduras hay un estudio que realizó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en una caracterización del fenómeno del desplazamiento forzado, ya indica que hay más de 247,000 personas hondureños y principalmente mujeres y menores en situación de desplazamiento interno forzado, que es decir,
han tenido que moverse de su comunidad de origen o de su vivienda hacia otra localidad dentro del territorio nacional por razones de violencia, han tenido que salir de manera inmediata. Entonces, podemos encontrar otro tipo de migrantes que adquieren categoría, por ejemplo, de refugiados y otros de asilados políticos cuando salen fuera de la frontera nacional. Dependiendo de las razones y los factores que les motivan a ejercer esta acción de la migración, así entonces se ubica en cada uno de estos términos que hemos señalado, pero que al final de cuentas, repito, lo importante es que es un derecho humano y que toda persona es sujeto de derechos y también tiene una dignidad que debe ser inviolable por ninguna autoridad en cualquier parte en que se encuentre. Por eso llegó la hora de decir la verdad. Este tema es importante. Muchas veces hay estadísticas que se esconden de acuerdo al gobierno que se tiene y se trata de minimizar el impacto que provoca la migración dentro del territorio de un estado. Por eso estamos con personas que entienden el tema, que dominan el tema, que están trabajando en estos momentos acerca de la migración y que están haciendo, que más adelante vamos a ver cuál es el trabajo que en sus organizaciones realizan. Tenemos también con nosotros al licenciado Leonardo Pineda. Leonardo tiene mucha experiencia a través de las organizaciones no gubernamentales y también a través del trabajo que de alguna manera ejercen en las instituciones que él dirige como director. Y le hacemos esta pregunta: ¿cuál en estos momentos cree usted que son los factores que provocan la migración, que provocan que en nuestro país se vayan? Y decirlo así como lo decimos en Llegó la Hora, ¿verdad? Que decimos la verdad, que le decimos a las cosas tal cual son, que le decimos a lo bueno bueno y a lo malo malo. ¿Cuáles son esos factores que a través de la experiencia usted ha podido percibir que ayudan para que la gente se vaya fuera de nuestro país? Bien, bueno, podemos, entre esas causas que podemos identificar para que la gente decida tomar esta decisión, que para mí es muy raro que alguien realmente decida irse de un lugar donde se siente bien, ¿verdad? Un lugar donde puede sentir satisfacción de estar. Muchas personas o muy pocas personas deciden irse estando en un lugar que les gusta, pero hay como estas 4 grandes causales, ¿verdad?, que se han logrado identificar. Una es la violencia, ¿no? En Honduras, pues es un país expulsor de gente, de personas que deciden migrar porque están siendo objeto, por ejemplo, de una extorsión, o que están siendo objeto de una persecución, o que están siendo objeto de un ejercicio de violencia, por ejemplo, por parte de estas estructuras criminales llamadas maras o pandillas. Y las personas tienen pues que decidir retirarse de sus comunidades, de sus lugares donde están. Hace esta misma semana tuvimos el caso, ¿verdad?, de una persona que había intentado poner 3 veces su negocio y al final no pudo, pues porque llegaron estas personas a exigirle un impuesto de guerra, un mal llamado impuesto de guerra. Él decide irse para Estados Unidos migrando y fallece pues en el trayecto, ¿verdad? Entonces la violencia es como uno de estos grandes causales. Luego tenemos lo que mencionaba nuestro amigo, ¿verdad?, César Ramos, esta migración por causas de efectos naturales, ¿verdad? O sea, últimamente hemos tenido mucho personas que deciden migrar porque, por ejemplo, aquí en la costa norte, y por poner un ejemplo bien puntual, la zona de La Lima, por decir una cosa, una cantidad enorme de personas, porque el cambio climático nos está afectando de una manera muy fuerte, ¿verdad? Las inundaciones cada vez son más fuertes y más constantes. Lo tuvimos hace un par de años con Eta y Iota, luego lo tuvimos el año 2022 nuevamente con inundaciones en la zona de La Lima y los bajos de Choloma. Entonces la gente obviamente no puede prosperar. Hemos estado en comunidades donde dicen, bueno, nosotros no queremos, ya nosotros tenemos nuestra parcelita, la podemos sembrar, pero no lo queremos hacer porque tenemos miedo a nuevamente volver a perder nuestras cositas que sembramos si se nos vuelve a llenar pues nuestra tierrita, ¿verdad? Entonces este efecto de este descuido que tenemos con la naturaleza también nos está pasando factura. Otro, y ese efecto, ese precisamente fue uno de los primeros causales
allá en el 98, cuando tuvimos el MICH y se aprobó el TPS, ¿verdad? El régimen temporal para que las personas pudieran trabajar en Estados Unidos. Esa fue como la gran primera ola que se fue para Estados Unidos después del MICH, ¿verdad? Porque no tenían cómo salir adelante en nuestro país. Y ahora eso nos ha traído desde el 98 para acá una nueva causal, que es las personas que quieren irse para Estados Unidos para reunificarse con su familia. Muchos padres de familia, muchas madres, muchos tíos se tuvieron que ir para buscar el sustento en Estados Unidos, por ejemplo, 98 y los otros tiempos en que tuvimos estos problemas climáticos, y ahora ya están establecidos en Estados Unidos y ellos mandan de alguna manera a traer, ya sea regular o irregularmente, a sus familias, ¿verdad? Ese es como otro de los grandes causales. Hablamos de la violencia, hablamos de problemas por la migración forzada por cambio climático, hablamos de la reunificación familiar y por último también hablamos de la falta de oportunidades, ¿verdad? Para nadie es un secreto que en Honduras no hay movilidad social. ¿Qué significa eso? Que si usted nació pobre en Honduras, es muy, muy, muy improbable que usted cambie su estatus social. O sea, en Honduras se habla de que pueden haber hasta 400,000 personas que no tienen empleo regular y hasta 1 millón y hasta 1.400.000 personas que tienen un empleo que no es permanente y que no satisface las necesidades realmente de una familia, y lo hemos encontrado muchas veces. Por ejemplo, estuvimos trabajando en una comunidad en Cofradía donde, por ejemplo, solo una de las personas trabajaba en una maquila, y de ahí una familia de 5 personas que dependía de un salario de 9,000 empiras. ¿Quién vive con 9,000 empiras hoy en día? Aunque tiene un empleo, ¿verdad? Es un empleo muy precario para poder sostener a su familia. Entonces muchas de estas personas deciden migrar para buscar un mejor sustento, una mejor movilidad y en Estados Unidos, y por eso, arriesgando aún su vida, deciden hacer esas trayectorias hasta allá. Estamos hablando de la migración y su impacto, el impacto que produce en una sociedad en las diferentes áreas, en lo económico, en lo familiar, en lo emocional. Seguiremos después de estos comerciales hablando con especialistas que tenemos. Agradecemos que ellos aceptaron la invitación a ser parte de este foro. Llegó la hora. Después de estos comerciales estaremos hablando con ellos acerca de la migración y su impacto en nuestra nación.